Se llama Principios de Prosperidad. Hoy estamos enseñando que el diezmo nos da gracia, y gracia es poder para hacer riquezas. Y tomamos algunos textos, Éxodo capítulo 12, versículo 36, que dice: Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. También citamos Proverbios capítulo 13, verso 22, que dice: la riqueza del pecador está guardada para el justo. Si quiere conocer de qué se trata, entonces escuche la primera predicación en Facebook Live y va a poderse conectar con lo que voy a predicar en esta segunda enseñanza. Hablamos que el propósito principal, nos hicimos una pregunta esta mañana y dijimos: ¿para qué Dios les dio plata, oro, piedras preciosas de los egipcios, que era la superpotencia? Y habían por 430 años Israel fue testiga de que esclavizaron, subyugaron y sometieron pueblos y tenían la riqueza del mundo. Habían atesorado el botín, tenían ese tipo de piedras preciosas y de oro. Y ahora la pregunta que se le hacía a los hermanos esta mañana era: ¿para qué Dios saca al pueblo de Israel con dinero de Egipto, sabiendo que en el desierto no habían centros comerciales, no había McDonald's, no había Fruwer, no había nada? Entonces el propósito principal, lo mostramos allí, era para hacer el tabernáculo, ¿cierto? Entonces un propósito principal de Dios hacia nosotros es que prosperemos, para que nosotros disfrutemos de bienes materiales, pero para que también tengamos para sembrar en su obra, ¿vale? Para hacer casa para Dios. Esa es la motivación correcta. Dijimos que teníamos que renovar nuestra mente y quitar todo paradigma de nuestra mente, porque Dios dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo, ¿vale? Me deja contarle una chocoaventura. Imagínense que nosotros empezamos a ir a dos chocoaventuras, porque quiero meterlo en esto, en el tema de que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Tengo un amigo que se llama Evangelista. Imagínense, el man se llama Evangelista, pero no es evangelista, ni siquiera es cristiano, pero se llama Evangelista. Entonces resulta que él le entregaron una finca, creo que los hermanos varios han estado allá, se llama Villaleti, en Chinauta. ¿Quiénes han estado allá, que nos han acompañado? Bueno, en esa finca ellos llegaron como administradores. Era de un señor, Pastor Perafán. Él no era pastor, sí era pastor. Entonces el tipo estaba como encochinado con el tema del narcotráfico y todo eso. Pero antes de Evangelista, que era un persona inconversa, esa finca la ofrecieron y estuvo disponible para muchos pastores, pero los pastores no accedieron a ella. Finalmente capturan al tipo, ¿cierto? Cuando hubo un tema de la monita retrechera, bueno, los de mi época se acordarán un tema ahí, que fue un asunto de país, porque el tipo era un testaferro. En todo caso, el tipo se quedó con toda esa riqueza, pero muchas veces les quisieron entregar eso. Y la segunda chocoaventura, para poder hablar de la riqueza del pecador: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Yo estaba pasando por esta es mi chocoaventura. Varios hermanos se enteraron de esto. Nosotros teníamos acá una persona que se congregaba, que él era mecánico, él arregla discos de close. Él se llama, es que con ustedes tantos nombres que tienen, hay unos que tienen aquí hasta 3 nombres. Julio, ya me acordé. Entonces Julio me ve que estoy pasando por un momento difícil económicamente. Estábamos con un retiro de jóvenes y era aquí para el lado de la mesa. Entonces en la mesa Cundinamarca era el retiro. Entonces él me dice: y es más, le voy a presentar al dueño de la finca, de la casa finca con piscina hermosa. Esa vaina es de un tipo que parece también que era testaferro, y resulta que el testaferro lo capturaron. Entonces quiere vender esos bienes antes de que la orden de secuestre para esos bienes. Entonces resulta que él me dice: y no vale nada, vale 500 millones. Y en esa época, estamos hablando más o menos unos 13, 14 años atrás. Y resulta que yo dije: no, hermano, 13, 14, yo tuviera 500 millones de pesos, hermano, yo estaría en otro país. No, yo me dije.
Bueno, en todo caso el man llega y me dice, cójalo, mire, inclusive venda esa casa que usted tiene, que él se lo entrega por lo que le dé, lo que quiere es que hacerle documentos a usted y que usted quede con ese predio y con eso para el que no pierda eso y recuperar algo, porque el tipo le estaban que le secuestraran lo que él tenía. Entonces resulta que fuimos al retiro, el sitio me gustó y el tipo me rogó, literal, quédese con eso. A lo último me dijo, listo, no me dé plata, págueme como si fuera un arriendo, pero yo no quise. Y entonces yo pensé inclusive que Julio, el hermano Julio, estaba molestándome, diciéndome, metiéndome una película, ya se la cuento, hermano, compre que allá adentro hay una huaca, allá hay una huaca. Y yo, ¿cómo no creo en nada de esas vainas? Que es que no, que esos narcotraficantes y que eso entierran la plata y que eso está ahí, no se sabe dónde está, pero esa vaina está ahí. Y yo no le puse cuidado. Yo pensé que estaba tratando, era como de animarme para que yo me metieran, para mí, a mis ojos, como en esa vaca loca. Pues imagínense que nosotros estuvimos allá y May tuvo una visión en sueños. Y la visión en sueños, la visión de ella fue que encontramos en un hueco un poco de plata. Ahorita es que se vayan a romper las casas, allá no van a tirar el enchape de las casas ni nada, ¿yo? Y resulta que May tuvo ese sueño y me dijo, papi, puede que si haya algo aquí. Y no, yo no me voy a meter en semejante. Bueno, al fin no compramos eso. Finalmente otro señor lo compró. Y en el lugar donde May, la visión que May tuvo fue en la cocina. En la cocina estaba supuestamente la huaca. Pero yo me vine para acá. Finalmente un señor, otro mecánico, yo no sé cómo fue el tema de ahí de la octava, recibió la casa a pagar las cuotas. Y el tipo fue y le comentaron la visión en sueños de la pastorcita de Belén. Y pues el tipo sí tuvo fe. Yo estaba empezando ya como 6 años de pastor hasta ahora. No de pastor perafán, no, sino de pastor de una iglesia local. Entonces resulta que el tipo sí tuvo fe en el sueño de May. Fue y rompió la cocina y habían 600 millones de pesos en billetes de 10,000. Pagó la casa finca y le quedó plata. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y entonces yo sé que cuando yo llegue al cielo, Dios me va a decir, te quería dar una casa en Mesitas, porque tú diezmabas. Ustedes van a escuchar eso y van a decir, uy, el pastor sí le faltó, muy novato, muy inexperto. Para mí haber entrado a Rema, haber recibido la palabra de fe, haber sido enseñado en principios de prosperidad, cambió muchos paradigmas que yo tenía en mi mente, porque hay gente que dice, yo voy a colocar un negocio, pero en ese negocio solamente pueden entrar cristianos. Buena suerte, eso no va a pasar. ¿Sí me entendés? Hay que romper una cantidad de paradigmas que tenemos en nuestra mente, porque Dios dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y si usted diezma, Dios le da gracia, y esa gracia es poder, es un dunamis, poder para hacer riquezas. Y pues me la perdí. Entonces Dios me dice, ¿se acuerda que usted me estaba pidiendo una finca para enviar? Yo se la di en Mesitas, pero como usted, bien bobo. No me va a decir así, el Señor no me va a decir así. El Señor me va a decir, ojo negro, aprenda. Entonces yo le estoy enseñando para cuando el Señor le entregue a usted propiedades así. Los que dijeron amén están atados literalmente a esa palabra, en el nombre de Jesús. Entonces la riqueza del pecador está guardada para el justo, es lo que está diciendo Proverbios capítulo 13, verso 22. Y de ahí en adelante tengo muchas chocoaventuras, pero aquí se trata de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no vamos a seguir hablando de chocoaventuras. Entonces, ¿de dónde cree usted que salieron las joyas, las telas finas que se utilizaron en el tabernáculo? Precisamente eran de los egipcios. Entonces eran botines de una cantidad de sangre que fue, ¿sí? Que se derramó en una cantidad de genocidios, digámoslo así, de esa forma, donde mataron, asesinaron una cantidad de gente, pero Dios les permitió ese trabajo a ellos para luego atesorarnos para nosotros. O sea que una persona que coloca un negocio, señora, dígame una cosa, ¿qué polvo blanco estará vendiendo usted para que venga con esa plata a comprarme la mitad de mis productos? ¿Usted qué le interesa? Usted sencillamente la recibe, usted no está produciendo, llega la gente allá, llega la gente allá y uno no pregunta de qué murió, sino llora. ¿Sí? Usted ya hace 6 años mucho tompón, hasta luego. Vuelva, traiga más. ¿Sí o no? Pero a veces la religiosidad hace que personas limiten el poder de Dios. Y la Biblia dice en Proverbios que Dios le dio al pecador, ¿cierto? Le dio a Dios este trabajo al pecador, ¿cierto? La riqueza del pecador está guardada para el justo, ¿cierto?
Entonces fue el principio que se estableció y fue todo ese dinero que Dios recuperó a través de esa gracia que puso sobre Israel en Éxodo capítulo 12, versículo 36, para que ellos pudieran tener todo con lo que construyeron en el tabernáculo, ¿cierto? Entonces de ahí salieron las joyas que ellos utilizaron en el tabernáculo. Ahora usted debe saber que toneladas de metales preciosos que requirió la edificación del templo de Jerusalén era plata que los egipcios por 430 años habían conquistado valga la redundancia, de esas conquistas que ellos tuvieron, ¿sí? Ahora usted dirá que injusto, porque si así es Dios, me parece injusto. No, espere, le explico, déjese explicar. ¿Usted sabe cuántas décadas son 430 años de esclavitud? Ellos no tenían hoteles 5 estrellas, sin salario, sin sueldo. Mataban a sus hijos, violaban a sus mujeres y no les pagaban absolutamente nada. Entonces prácticamente Dios lo que hizo fue recoger el dinero con intereses de todo lo que los subyugaron a ellos durante 430 años. La palabra del Señor, ya lo leí también a Ageo 2:8, el Señor literalmente dice, mío es el oro, mía la plata. Todos esos metales que existen en nuestro planeta Tierra, cierto que se formaron en las profundidades de la tierra, los hizo Dios. Y por eso dice, mío es la plata, mío es el oro. ¿De quién es la plata? ¿De quién es el oro? Bueno, Dios le da el trabajo a los impíos, a los hijos del diablo, a atesorar dinero. Cuando es una persona que diezma también recibe gracia, y gracia es poder para hacer riquezas. También hemos tenido experiencias y compartimos con los hermanos de que Dios nos ha dado gracia para poder acceder a muchas cosas, quizás pagando a cuotas sin generar intereses. Entonces la fidelidad en el área del diezmo genera también gracia, y gracia es poder para hacer riquezas, ¿vale? El salmista lo dice claramente, el Salmo 107, verso 20, él dice algo que es impresionante, ¿cierto? Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Cuando empezamos a recibir palabra del Señor, cuando nos exponemos a la palabra de Dios sin ningún tipo de religiosidad, ni como un amuleto, pero el solo hecho de que en la atmósfera, en el mundo de los sonidos, empecemos a declarar la palabra del Señor, la Biblia dice, el salmista dice, y envió su palabra. Cuando la palabra del Señor se empieza a generar, cuando usted empieza a declarar la palabra del Señor, entonces la palabra lo empieza a sanar. Pero también dice, ¿y lo libró de qué? Donde hay una casa, un lugar, una familia, donde están invocando el nombre del Señor, donde están declarando las palabras de Dios, empieza Dios a prosperar ese lugar. Entonces, muchas personas no tienen porque hablan feo. Nosotros estamos asustadísimos de lo bien que nos está yendo. Pero usted se escucha cristiano y dice, ¿cuándo será que yo tengo, aunque sea una gallina de esa que se desnuca al borde de la paila, un huevo? Ya no tiene nada. Sí, hay gente, ay, qué milagro que venga donde los pobres. Igual pobre el diablo. Entonces, personas con su sistema de declaraciones también limitan el poder de Dios. Entonces, algo que el pueblo de Israel, Dios los llevó para allá al desierto, fue para darles Romanos 12:2, un cambio de mentalidad, ¿vale? Dios quería que cambiaran su mentalidad. Si soy capaz de cambiar mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de vivir. Y ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Usted se imagina cuántas tradiciones y declaraciones tenían ellos allá como esclavos? Si en el argot, digamos, de una empresa, de un negocio, de acuerdo a la rama, ¿cierto?, a la que usted se ha dedicado, uno escucha chistes. Hoy tengo uno, estoy que no me aguanto, por decirlo en matrimonio y familia, que me lo aprendí hoy. Está chévere, el miércoles se los cuento. Entonces imagínese usted que una cantidad de gente por su sistema de declaraciones no acceden, pero usted tiene que no solamente renovar su mente, sino declarar cada día, Señor, la riqueza del pecador está guardada para tu hijo. Tú me vas a dar la gracia, tú me vas a dar el favor, el poder. El poder. El último que escuché esta mañana, un testimonio muy bonito. Un muchacho acaba de graduarse de la universidad y no tiene carro. Y el carro ya es como una nevera, una lavadora, no es como un artículo de primera necesidad, y más si en su país existe Transmilenio. Y les voy a decir de una vez, si usted no le gusta que quitaron el agua, pues véndala. Entonces, pero en serio, o sea, el carro hoy es un artículo de primera necesidad, ¿sí? Y si no le cobramos
el impuesto por las carreteras, sino por haber comprado el carro. ¿Se han escuchado a un apóstol hablar de eso? Y si le parece muy caro el impuesto y no quiere pagar impuestos, pues véndalo. No. Así dice, ¿no? Y me contaba un testimonio muy bonito. Se gradúa, no tiene carro. Y el jefe de él empieza a orar. Él estaba en todos estos servicios porque él no fue a vacaciones, como algunos de los que no fuimos porque nos dio pereza salir, tanto viajar. Estamos cansados ya de viajar por el mundo. Ya estamos muy repetidos por allá. Entonces imagínese que el jefe le dijo, con el que está trabajando, le dijo, mira, perdió la visión. Ya no ve, creo que tiene diabetes y perdió la visión, algo así. Le dijo, mira, ya no puedo manejar, cómprame el carro. Pues digo, no, eso es una broma, yo soy su empleado. Y con lo que usted paga no alcanza para nada. No le dijo así. Es una vaina que yo, ¿sí? En todo caso, él no tenía para pagarle. Le dijo, tome, coja el carro y mire cómo me lo paga. La riqueza del pecador. Dios le dio el trabajo a ese hombre de generar ese capital, de tener ese carro y ahora para entregárselo a un hijo. Entonces, cuando usted diezma, recibe gracia y gracia es poder para hacer riqueza, ¿cierto? Entonces, esa gracia actúa en nosotros, es sobrenatural. Entonces, a veces nosotros como creyentes debemos usar un poco más la fe cuando hacemos algo para Dios, ¿vale? Es un asunto de fe. El justo por la fe vivirá. Muy bien. Ya les leí a Geo, ¿cierto? También estuve hablando de un versículo que para mí es súper importante en su vida de fe cuando tiene que ver con las finanzas, que es el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 7. ¿Vale? Y esta parte es muy importante. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 7. Estamos en un mundo caído y si no nos metemos bajo la cobertura de Dios y vivimos redimidos, seguramente la vamos a pasar mal. Jehová empobrece. ¿Y qué? Y enriquece. ¿Y por qué yo digo que Samuel hizo tremenda declaración? Porque él sabía también y tenía revelación de que el mundo está bajo maldición. Cada persona que esté en el mundo está bajo maldición. Entonces, así funciona. Dice, y como acuérdense que la Biblia en el Antiguo Pacto fue escrita de una forma causativa. ¿Qué es causativa? Ya lo hemos explicado, pero hasta el cansancio, porque por eso se han creado muchas sectas o religiones. Porque como tenían tan poco conocimiento de Dios y del diablo, entonces todo se lo atribuían a Dios. ¿Sí? No era como de pronto, no había rema en esa época ni secto para que le enseñaran a ustedes causativo y que mire qué tal, ¿sí? No, entonces él decía, Samuel, ¿cierto? Quedó registrado, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y luego en el nuevo pacto él dice que a los soberbios. Entonces cada persona cuando se ensoberbece sencillamente es abatida, ¿cierto? Pero también dice Dios que cuando vuelven a la comunión con él, entonces él enaltece, ¿vale? Este versículo es determinante porque yo se lo tengo que decir así de frío como esto. Si usted no diezma, no se preocupe, usted no se va para el infierno. No debemos ser manipulados con eso. Porque yo no puedo perder por obras lo que por gracia recibí. Pero se va a ir pobre. Perdónenme, discúlpenme. Va a ir al cielo, ya nos vamos a encontrar. Yo les entregué toda la palabra, yo les enseñé cómo ustedes prosperar bíblicamente, pero no aplicaron los principios. Está aquí en el cielo, pero algunos van a entrar oliendo a quemado. Gracias a Dios, nadie de los que están aquí en este lugar. Entonces, dice la palabra del Señor, literal, lo que estaba diciendo Samuel es que él empobrecía a los rebeldes. Yo no diezmo, pues no diezme. Nadie, ni le van a poner a usted un cuchillo, ni lo van a amenazar. Yo a May siempre le digo cuando traiga la ofrenda, traiga el revólver, pero es una broma, no van a creer que ando armado. Sí, traiga los revólver y todos, nadie. Hay iglesias que ahora cierran la puerta. Yo por eso puse a Roberto, al que no de diezmo no sale, no mentiras. Pero el punto acá, el tema principal acá es que lo que está diciendo Samuel es que empobrecían los rebeldes. O sea que Samuel veía como algo de rebeldía cuando una persona decía, pues yo no diezmo porque yo puedo prosperar de otra forma. Y él dice claramente, cierto, que él empobrece a los rebeldes.
a los paganos e incrédulos también, ¿cierto? ¿Y para qué los empobrece? Para enriquecer a su pueblo. Entonces Dios está buscando personas fieles, ¿cierto? Dios está buscando personas que le crean para ser banqueros del cielo, para darles gracia, poder para hacer riquezas. Muy bien. Muy bien. Nos podemos hacer la pregunta también por estar solamente citando el Antiguo Testamento, si esas promesas eran solamente para la gente del Antiguo Testamento. Entonces lo vamos a averiguar, ¿listo? Entonces, podemos leer desde ya algunas cosas sobre Jesús. ¿Está listo? Vamos a renovar la mente un poquito. Muchas personas se han hecho una imagen de Jesús pobre, desgalamido, flaco, así como, sí, como la película de Brad Pitt, como que caminaba también así. No. Y de pronto es porque no se han dado a la tarea de hacer un estudio, de mirar algunas cosas. Algunas causas principales por las que se sabe que Jesús no era pobre. Si usted mira, no eran reyes magos. La mayoría del mundo, cuando hacen el pesebre, piensa que son reyes magos. Y que magos, para mí un mago en Occidente es un man que anda con un sombrero y saca un conejito del sombrero. Ellos no eran reyes magos, eran astrólogos, ¿cierto? Y parece ser que eran de la línea o de las enseñanzas de Daniel. Y conocían, eran entendidos como la tribu Isaacar en ciertas profecías. Ellos sabían que iban a ser un rey. ¿Se lo tiene claro? Y ellos no llegaron con una cucharada de mirra, no llegaron con una cucharada de incienso, no llegaron con una cadena de oro golfi. Porque desde Babilonia hasta Jerusalén hay 2000 kilómetros. A Cartagena hay 630 para el que me quiera invitar. Entonces fueron 4 veces. ¿Y alguien ha viajado? Son 18 horas, ahora menos con la autopista del Sol, la ruta del Sol. Entonces, pero lejísimos, ¿sí o no? 2000 kilómetros, para darle una cucharita de mirra. Yo la compro en la plaza y le digo a algunos a un domiciliario que la lleve. Ellos viajaron, además, Babilonia históricamente, antes que los egipcios, ¿cierto? Fueron conocidos por despojar a sus reyes, los mataban literalmente por sus riquezas. O sea, si usted tenía plata, era enemigo de ellos. Y ellos, si usted mira la historia de Salomón, el hijo de David, usted va a escuchar un personaje que se llamaba la reina de Saba, ¿se acuerdan? La reina de Saba llevó buques, embarcaciones, digámoslo así, para llevar madera, para llevar oro, presente, solamente honrando al rey Salomón por su sabiduría. Entonces la corte Saba, que es parte de los babilonios, lo que realmente tenían era una cultura de honrar exageradamente a los reyes. Entonces no llegaron con una cucharada de esas de que venden ahí en el centro y que empiezan con el tarrito para el lado y no con el incienso. No, papi, eso llevaron fue cantidades. No registra la palabra del Señor. Déjeme decirle algo porque yo sé que usted conoce la Biblia. No registra la palabra del Señor. No, tocó meterlo en ¿dónde nació el Señor Jesús? En un pesebre. En el búho, allá donde el suegro de... allá en el búho no había habitación, eso estaba lleno, le tocó dormir ahí donde Guerrero. Y allá le dio los dolores de parto, llegó el alumbramiento de María. Yo he visto las noticias en Facebook, personas con plata, pero llega el momento del alumbramiento en un andén, papi, donde toque, sí o no, eso no da espera. He visto policías, enfermeros, gente del común asistiendo a un parto en la calle, pero eso no significa que estén pelados, ¿sí o no? Para prestarles, no, que llegó el momento del alumbramiento y tocaba ahí, ¿sí o no? Y no es tal cosa como que no, él nació en un pesebre porque cuando era para que como eso María y José no tenían nada de plata. Entonces, para cuando no hubiera para ir para la leche, cogiera las vaquitas allá escondidas y ordeñaran. No, eso no fue lo que pasa. No hay un solo registro de la Biblia que diga que la niñez de Jesús estuvo en la inmunda. Ahorita ser carpintero de la forma más digna es una carrera técnica que usted puede hacer en el SENA. En esa época de José no existía el SENA. Es más, era catalogado más o menos, para dar una idea, el hecho de ser carpintero como si fuera un artista, como si fuera, no sé, un escultor, alguien así como con esa... O sea, era algo importante y pagada muy bien. Entonces, la Biblia no registra que la niñez de Jesús fue una niñez toda atrofiada y todo ese tipo de cosas. Además, dice la palabra del Señor que usted conoce la historia, ¿cierto?
antes de la crucifixión, dice que despojaron a Jesús de una túnica, de una pieza, o sea, era Levi's, por lo menos, era Gucci, o yo no sé qué marca, esa túnica, porque ellos inclusive dijeron, uy, no paga dañarla, y más bien decidieron rifarla entre ellos. Y yo un trapo lleno de sudor, unas Venus, yo no me las rifo, yo al contrario, quíteme esa vaina de acá, ¿sí o no? Entonces tenía, por lo menos a mí una persona me dice, ay no, pues fulano de tal se murió, pero pues ahí dejó unas Venus, yo le digo, y hay que quemar eso. Pero si me dice, por ahí dejó unos Levi's, una chaquetica de cuero, pues hay que verlas, y pues se mete a la lavadora, eso sigue sirviendo. Sí, o sea, estos manes, estos soldados se rifaron. Brother, espérame, ellos decidieron echar suertes porque ese vestido valía una plata. ¿Sí? No eran nada. Los que tengan Venus, no hay ninguna condenación. Yo las uso para jugar fútbol. Pero ¿sí o no? Entonces hay una cantidad de registros. Ahora, si usted mira la vida de Jesús, tenía a tiempo completo 12 personas primero. Sostener 12, nosotros no podemos llegar al nivel de 1, aunque sea la iglesia a tiempo completo. Él sostenía 12 personas, los 12 discípulos, a tiempo completo, desayuno, almuerzo y comida. Y que sean como algunos muchachos de acá de la iglesia, que eso es mejor vestirlos que mantenerlos. O sea, a tiempo completo estaban. Por lo menos con J sería el último que yo dejaría que estuviera en la iglesia de tiempo completo. Come demasiado. Entonces, imagínense, primero 12, luego 82, los 70 estuvieron a tiempo completo. Sostener 82 personas requirió de un contador, o no tenía un contador que lo traicionó. Y el man le daba la cabeza, arreglaba la contabilidad, le daba. ¿Sí o no? Además, las personas piensan que honrar a Dios con riquezas, no es que Él es un rey. Lo hicieron con Salomón, la reina de Saba, ya le conté, ¿cierto? Entonces usted imagínese a mi Señor Jesús, una mujer en el siglo XXI, una trabajadora social. Sí, es que dicen así, una trabajadora sexual. Ay, perdón. Sexual. Una trabajadora sexual. Sí, es que me estoy en vivo y se me ofenden, todo el mundo me ofende, me dicen unas cosas más horribles. Me tocó poner el chat a veces en privado porque la gente es más toca, pero les dijimos la verdad y me desahogué. Entonces imagínense que esa mujer fue y derramó un perfume de nardo que era súper costísimo. El Señor no dijo, no era tacaño ni infeliz. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Pero así había un tacaño por ahí que estaba, eso se hubiera podido vender, claro, para poderse sacar él en su tajada, ¿sí o no? Entonces, ay, eso se puede vender y dárselo a los pobres. Y yo hacía una obra social y miro a ver cuánto es el CBY, ¿cómo voy yo ahí? ¿Sí? Entonces, el tema es que Jesús no lo impidió, vino esa mujer y lo reconoció como un rey, derramó ese perfume de nardo, cierto, muy costoso, que era el dinero de un año de un asalariado en esa época. Entonces, si ustedes miran literalmente, hay una cantidad de registros bíblicos que nos dicen que Jesús era una persona próspera. Los egipcios invirtieron ¿en dónde? En el templo, ¿sí o no? El tabernáculo. Salomón invirtió ¿en qué? En el templo. Y luego vemos nosotros que el templo, ¿quién es? Y vinieron 3 reyes magos a invertir en el templo. Y ahora, ¿quiénes son el templo de Dios? Dios quiere hacer grandes inversiones para que piensen en la lipo, para que piensen muchas cosas. Dios quiere que de su casa se arregle. Aleluya. Entonces, pero podemos decir que Dios quiere invertir. Y ese es el plan de Dios. Dios quiere prosperarnos. ¿Listo? Bueno, Salmos capítulo 72, verso 11. Dice que los reyes de Tarsis, de las costas, traerán presentes. ¿Cómo dicen? Que los reyes, no habla rey, ¿cierto? Dice reyes de Tarsis, de las costas, traerán presentes. Los reyes de Saba, ¿se acuerdan que les hablé de la reina de Saba? O sea, literalmente esta gente le llevó fue billete. Esta gente era exagerada para honrar a un rey. Y de Saba ofrecerán dones, regalos. Todos los reyes se postrarán delante de él. Literalmente esa palabra se cumplió cuando vinieron los reyes, ¿cierto? No magos, astrólogos, y llevaron esos presentes. ¿Aló? Entonces, quiero leerles otra parte. En el versículo 15 dice, se le dará el oro de Saba, lo mismo que a Salomón, y se le dará el oro de Saba, y se honrará por
y se le honrará continuamente, todo el día se le bendecirá, que eso es lo que vamos a hacer realmente en la eternidad. Los reyes y los sacerdotes vamos a postrar delante de él y lo vamos a honrar de día y de noche. Amén. Eso es un buen plan, ¿cierto? Para hacer en el cielo. Muy bien. Entonces es un grupo de mujeres, también Lucas capítulo 8 verso 3, había un grupo de mujeres muy importantes hablando en finanzas, financieramente, que le seguía. Un grupo de esas mujeres, ¿cierto? Seguían por donde iba Jesús, ¿cierto? Y le servían con sus bienes. Eran financieramente, eran como el banco de Jesús. Estas mujeres apoyaban mucho a mi Señor Jesús en su ministerio. Ellas aportaban dinero. Lucas capítulo 8 verso... ya está aquí. Bueno, ahí están sus nombres. Una mujer de Chuza y intendente de Herodes y Susana. Yo no conozco, yo tengo una tía que se llama Susana, pero no era ella. Y otras muchas que le servían con sus bienes. Señor Jesús, lo hacen literalmente con uno. Hay un hermano que está en Ecuador y me dijo, íbamos a ir a hacer estábamos pensando en hacer algo allá. Y me llamó y me dijo, la casa está a la orden. Entonces ahora imagínense si estas mujeres estaban a tiempo completo invirtiendo y con sus bienes apoyando el ministerio de mi Señor Jesús. O sea, literalmente yo no creo que él andaba en necesidades por ahí recogiendo, haciendo empanadas, vendiendo tamales. Ese no es el plan de Dios para la iglesia. Muy bien. Históricamente Satanás tiene más de 2000 años engañándonos, ¿cierto? Mintiendo, haciéndonos ver a un Jesús necesitado, miserable, sin dinero, sin recursos, sin economía, para no dejarnos mover a un estado de abundancia para el cual Dios quiere en el cierre de su iglesia que todos estemos. Dios va a venir por su iglesia en la mejor gloria que hay. Estamos en los últimos tiempos. ¿Alguien ha visto la guerra que está a punto de suceder? ¿Rusia y quién más? Ucrania, ¿cierto? Y las piezas, cada una empieza a cobrar sentido todo lo que está pasando. Yo creo que los próximos años Dios va a empezar a prosperar la iglesia de una manera sobrenatural. Va a tomar los recursos de los malos, de los impíos, y lo va a colocar a disposición de los creyentes. ¿Sí o no? Además que me parece que es una buena forma de predicar, porque cada vez que le pregunten a usted cómo hizo para prosperar, seguramente usted les va a decir todo lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Tengo otro testigo de que jamás vivió en pobreza. La gente también piensa en el apóstol Pablo, y pobre man, con grande, era hasta, ni veía, ese man no tenía ni para unas gafas. Mira con cuán grandes letras os escribo, o sea, no mira la poesía hebraica, sino que literalmente el occidental piensa que era que el man no veía nada, que le faltaban gafas y paila, no era poesía, pero bueno, y la enfermedad era otra cosa, y Dios lo sanó. Entonces, si usted mira 2 Timoteo capítulo 4 verso 13, el apóstol Pablo pide dos cosas que solamente lo tenían los ricos o los millonarios en esa época. Quiero mostrarle, ¿vale? Dice, cuando vengas tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, el que tuviera un libro en esa época, ese man era un man de billetes. Yo una vez conocí a un señor, estuvimos haciendo un trabajo y él invertía en arte. Y la gente que tiene mucho dinero no es como nosotros que compran el marranito y le echan la monedita, ya no, van y compran un cuadro, una escultura, algo costoso, y ahí es con eso con lo que ellos invierten su dinero o lo ahorran, digámoslo así, porque el arte también siempre, año tras año, tiene la tendencia de incrementar su precio, su valor. Entonces pide también un capote. O sea, si yo compré una chaqueta, pague una, lleve 3. A mí me da hasta pena decirle, ay, cuando venga de allá de la costa a Bogotá para que mejor me la traiga. No, no le va a decir que se la den a alguien, ¿sí o no? Pero si envió a llamar ese capote, lo que yo estuve investigando, eran costosísimos. Es más, los emperadores en la época como Nerón, en la época de ellos eran los únicos que tenían acceso a ese tipo de vestimentas. O sea,
para que Pablo tuviera este tipo de accesorios, digamos, de ropa, porque aquí la gente dice, ay, el vestido del pastor. El otro día cuando yo esa camioneta vale 50 millones de diezmos. Sí, o sea, y esta mañana decía yo, hermano, ahí está Robert, eso sabe que fue un milagro que Dios hizo porque yo tuviera de carro. Pero la gente, sí, entonces imagínense lo que decían del apóstol Pablo cuando andaba con ese capote, ¿sí me entendés? Pero literalmente la gente dice, no, porque es que dice que él sabio, uy, ¿qué es que les da? Entonces, que él sabía vivir humildemente, que sabía tener necesidad, pero que también sabía tener abundancia, ¿cierto? Ya les digo el versículo, Filipenses, capítulo 4, verso 12. Filipenses capítulo 4, verso 12. Entonces yo quiero mostrarle por la palabra del Señor que nadie que predicó el evangelio, que nadie que trajo la palabra del Señor vivió en pobreza. Entonces si usted es un creyente que diezma, aplica la palabra, tiene gracia, y gracia es poder para hacer riquezas. Y Pablo literalmente dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Y sé tener? ¿Sé tener qué? Y ese capote dice que él también tuvo épocas de abundancia. O sea, el hombre literalmente sí tuvo. Yo no sé por qué le están vendiendo a la gente la idea de que Dios no prospera a la gente que le sirve o a la gente que es fiel con él. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios seguirá siendo fiel, Él no cambia, ¿sí o no? Entonces está claro, ¿cierto? Si usted ha tenido suficientes días de escasez, es hora de que usted empiece a tener épocas de abundancia. Vamos a aplicar la palabra del Señor y vamos a empezar a ver ese tipo de abundancia, ese tipo de gracia. Esta mañana Robert estaba escuchando cosas que Dios ha hecho conmigo para poderme proveer y le estaba contando el tema de un drogadicto, ¿cierto? Y literalmente el abogado, la persona que tenemos al frente de ese caso, él asombrado porque el tipo me da el dinero a mí. Y todo el dinero él se lo ha malgastado, se lo ha fumado, literalmente. La última vez se fumó 65, ya lo acabó. Ya, Marquito sabe el tema. Ya sé, ya. Voy a decir así como dijo un amigo por allá de Cali, ya se los huelió. Entonces, ya acabó con eso, ¿sí me entendés? Ya, literal. Pero Dios me ha puesto esa gracia y ahí he estado y Dios me ha bendecido. Entonces, diezmar es gracia, ¿cierto? Ahí está una fotico de la reina de Saba, del rey Salomón. Esa vieja llegó, fue allá, le presentes allá. Esos babilonios eran impresionantes. Más cuando ellos adoraban el oro, ¿no? Entonces, para que ustedes más o menos sepan que cuando a alguien lo querían honrar, lo que ofrecían era demasiado. Si quiere leer no sé cuántas toneladas, ¿sí? Se las llevaron, ¿cierto? Entonces Dios está buscando edificadores en la iglesia. ¿Qué está buscando Dios? Edificadores. Y para que ellos y cada uno de nosotros podamos ser edificadores de la iglesia, Dios nos da gracia para hacer riquezas, ¿vale? Entonces Proverbios se aplica mucho a personas que deciden creerle a Dios y empiezan a ofrecer, ¿cierto? Entonces Dios ahora ha puesto su tabernáculo, ¿cierto? Después de los 33 años de Jesús, Él decide trasladar el tabernáculo donde Él habita a nosotros. O sea que lo primero que va a hacer Dios con un creyente que se conecta a la palabra del Señor, ¿qué es? No solamente nos redimió de la enfermedad, no solamente nos redimió a nosotros de la muerte, también el Señor nos redimió de la ruina, de la miseria y de la pobreza. Entonces yo sí creo que muchas cosas están asociadas a la ruina, a la miseria, a la pobreza por la falta de practicar los principios de Dios. Y obviamente estamos en medio de una época en la que el sistema económico no da como para que nosotros prosperemos. Es casi que imposible, no está diseñado para eso. Ya le dicen a usted que si no quiere pagar impuestos, que venda el carro. Y bueno, ahora, ¿Dios por qué quiere? La pregunta sería, ahora listo, vamos a ver cómo funciona el tema de las transferencias. Y cómo funciona un banquero del cielo. Yo estoy diezmando, tengo la gracia, que es poder para hacer riquezas. Yo soy el banquero del cielo.
Ya sé de dónde salió el dinero, ¿cierto? Dice que Dios dio gracia al pueblo de Israel frente a los egipcios para que entregaran todas sus riquezas. Ya también sabemos que ese dinero es para el tabernáculo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora hay que ver algo que me parece muy interesante. ¿Qué saco yo? ¿Qué saco yo con comprar muchas casas y tener muchas empresas si sabemos que estamos en los últimos tiempos y todo lo que tenemos, su casa por la que perdió su hogar, por la que perdió su salud, por la que perdió su juventud? Porque muchas personas por atesorar, por tener algún tipo de dinero, perdieron su salud, tuvieron que aguantar hambre. Otros perdieron su familia porque se concentraron sencillamente en hacer dinero. Hay otros que son tan pobres que lo único que tienen es plata. Y quiero decirle una cosa, el Señor está a la puerta, está próximo a venir por su iglesia. Y todo por lo que usted se esforzó, por lo que perdió familia, por lo que sacrificó tantas cosas de su vida, va a ser quemado y no va a quedar nada. Entonces, como yo tengo esa mente de comerciantes, entonces me di a la tarea de saber, entonces, ¿de qué me sirve a mí dar acá si todo esto se va a acabar? Si a mí me gustan cuando hago una inversión que sea duradera. Quiero mostrarle, Éxodo capítulo 36, verso 15. Vamos a mirarlo primero, ¿vale? Para yo darle un poquito de fuerza a lo que acabo de decir. Éxodo capítulo 36, verso 5. 5, perdón. Excuse me. Listo. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho. Los líderes acá en una reunión, pastor, esa gente está que traes por montones. Dígales que no más, que no exageren. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para que hagan un programa de televisión. Que Jehová ha mandado que se haga. O sea, alguien se desmayó de ver la cantidad de dinero. Entonces, esta gente literalmente traía eso, pero yo creo que por alguna razón ellos tenían revelación de por qué lo estaban haciendo y tenía que cobrar sentido, ¿sí o no? Ahora quiero que mire conmigo, por favor, Mateo capítulo 6, verso 20. Cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo literalmente también es tesoros en el cielo. O sea, son como transferencias. Estamos cambiando, no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de cambiar divisas. Bueno, en Panamá me pasó algo bien interesante. Hay una parte en Panamá que le llaman zona franca. Usted entra a zona franca y antes de que usted entre, como la moneda mundial es el dólar, entonces entra a zona franca y cuando usted está ya pasando la registradora, porque es como un estilo como en Abastos, que hay como no a la salida sino a la entrada, ya tiene una registradora y nadie puede entrar a zona franca, que es como el puerto donde llegan las embarcaciones de todo el mundo, ¿sí? Ahí en el, ¿cómo se llama eso? En el canal de Panamá. Entonces resulta que eso es muy bien organizado. Cuando usted entra, usted no puede entrar con su dinero. Ahora no sé, porque ahora hay Nequi, Daviplata, bueno, entonces, no sé, lo estoy diciendo en la época que yo fui. Entonces resulta que usted cuando entra, usted su dinero, sus pesos colombianos, aunque ahora también exigen que desde acá salga con su divisa, con sus dólares. Bueno, en la época que yo fui, ahora es distinto. ¿Cuántos años tiene el pastor? Aunque no me crean, tengo más de 20. Entonces, entra usted con sus divisas y ahí tiene que cambiarla por dólares. Pero si usted entra con dólares, si usted va a negociar con un árabe en esa época, si va a negociar con alguno de esas personas, yo conocí hasta los quetzales, que son chilenos, porque ellos, algunos de las embarcaciones decían, si usted me da eso, yo no lo recibo, ¿sí? Deme de una vez mi plata. Entonces usted decía, listo, vamos a cambiar. Entonces a lo que yo me refiero es que cuando nosotros diezmamos, ofrendemos, es como un tema de divisas. Puedo también atesorar dinero en el cielo. ¿Sí me hago entender? Y es lo que literalmente dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 20. ¿Sí? Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque allá solamente van a estar redimidos. Gloria a Dios, porque estoy cansado de ver tanto. No, pero en serio, allá nadie le va a robar allá, y esas riquezas son eternas. Cuando usted diezma, usted está impulsando la visión de una iglesia local. De pronto, si llegáramos a ese nivel, que yo sé que sí en el nombre de Jesús, porque ustedes tienen una pinta de empresarios que no pueden ni con ella. Entonces,
Yo he tenido que caminar casi que por 10 años en amor con Janet. Yo no sé. He sido probado en mi caminar en amor. Y ahora me hizo... Llegaban a la casa de los madres y del Mari, hágale ese Mari, camine y para allá, y hágale, y nada, ya a las 6 de la tarde, hermano, pero es que miren, he tenido toda la casita, hermano, ¿cuál es la mía? Cuando lo llevaron ahí un potrero, y habían 2 tejitas, así una choza, dijo, mire señor, esa es su casa. Digo, pero ¿cómo así? Mire, donde estamos, se mata a este pelado, le dijeron, sí, es que eso fue lo único que alcanzó con lo que yo prendado. No. Entonces el punto acá es que las riquezas verdaderas aseos tesoros en el cielo. ¿Sí me hago entender? Me comunico. Ustedes no escucharon porque después me critican. Gracias, Señor. Uy, eso suena durísimo. Satanás ha usurpado lo que no le pertenece. Jesús lo venció
y despojó a los principados en la cruz del Calvario. Pero él como usurpador, el diablo se va a oponer. Lo primero que el diablo va a hacer él es un usurpador, es un ladrón. Él es el ladrón de sus finanzas. Él es un ladrón de sus sueños. Entonces, como él es un usurpador, el usurpador lo que tiene es que él tima a la gente. Él quiere engañar a la gente. Y lo primero que hace es lanzarle dardos a usted, a su mente. Y intenta clavárselos en el corazón para herirlo de muerte, para que usted no prospere. Y él tiene un trabajo. El trabajo es Juan 10:10. Vamos a mirar cuál es el trabajo de él. Y termino con esto. Ok, gracias. ¿Escucharon el chiste? Ahorita me cuentan. Vamos a mirar el video. Entonces, Juan 10:10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Y qué le hurta al diablo? ¿Qué le gusta robarle al diablo? La palabra que fue sembrada en su mente, en su corazón. Y luego que él hurta la palabra, porque el diablo está súper bravo que usted está escuchando principios de prosperidad y que usted sepa que Dios quiere prosperarlo. Entonces lo primero que le hurta es la palabra que usted tiene en su mente y en su corazón, diciéndole que los pastores son ladrones, que eso es su negocio. Le trae emisarios y mensajeros para que le digan todo lo que usted ya ha oído. Y después de eso lo mata. ¿Qué le mata? La fe. Le mata su fe y usted se vuelve incrédulo. Entonces usted empieza a decir, si yo no trabajo, entonces a mí nadie me da nada. Y a crear un poco de argumentos y impedimentos que tiene mentales y son fortalezas. ¿Y luego qué? Finalmente, ¿qué hace? Lo destruye. Entonces hay una cantidad de economía destruida porque personas no han aprendido principios de prosperidad y no los quieren practicar. Entonces igual no van a ir al infierno, ya se lo dije, eso es un plus. Pero es muy triste saber que hay tanta riqueza, hay tantas cosas a las que podemos acceder y no acceder sencillamente porque no queremos hacer la palabra del Señor. ¿Vale? Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Amén. Dale gracias a Dios. Yo sé que ustedes son muy entendidos en la palabra del Señor. Yo me divertí. Realmente no prediqué, me divertí. Ustedes son divertidos, dice Manuel. Los hermanos en la iglesia son muy divertidos.